Y bueno, familia, ustedes no están listos para la ola de serie que se viene en esta nueva temporada. Pero nada, vamos a ponerlos al día con todas las actualizaciones de sus series turcas favoritas y sus actores turcos favoritos. La cuenta regresiva comenzó. HyCjet, una de las apuestas de Canal D, ya tiene fecha de estreno. La serie promete una combinación que siempre nos mantiene pegado al televisor, dos familias enfrentadas, secretos, diferencia social y por supuesto un amor prácticamente imposible. En el centro de la historia estará Simay y Mehmet, interpretado por Meriç Öztürk y Doğukan Güngör. En el nuevo avance, Simay confiesa sin rodeos que está enamorada de Mehmet, pero este romance tendrá que sobrevivir en medio de una verdadera guerra familiar. Definitivamente estos dos no la tendrán nada fácil. La tensión aumenta con Haluk, el personaje interpretado por Reha Özkan, quien deja una frase bastante contundente: a veces amar también significa saber cuándo renunciar. Pero la frase que realmente se robó el adelanto fue la de Sadık, interpretado por Kerem İlişik. Algunos amores no son el destino de una persona, sino su prueba. Y con esas declaraciones ya podemos imaginar todo lo que viene: sufrimiento, enfrentamiento y más de un corazón roto. Con una historia cargada de emociones y un elenco bastante conocido, HyCjet llegará el 8 de septiembre dispuesta a conquistar al público y convertirse en uno de los nuevos dramas más comentados de la temporada. Halit Ergen acaba de sorprendernos con un talento que muy pocos conocían, y es que el recordado protagonista del Sultán, Mi vida eres tú y La mil y una noche no solamente se destaca frente a las cámaras. Según ha revelado, el famoso actor lleva nada más y nada menos que 15 años diseñando y fabricando altavoces de alta gama. Sí, mientras nosotros lo veíamos interpretando personajes inolvidables, él también trabajaba discretamente en el mundo de la acústica y la ingeniería de sonido. Al parecer, Halit es un verdadero apasionado de la música y busca que el sonido se escuche de la manera más pura posible. Por eso se involucra personalmente en cada detalle de sus creaciones, desde la selección y el trabajo de la manera hasta la tecnología utilizada en el interior de los equipos. Sus diseños no son altavoces comunes, se trata de piezas exclusivas, elaboradas prácticamente como obras de arte y dirigida a los amantes del sonido profesional. La calidad de su fabricación y su rendimiento acústico ya han recibido elogios entre los conocedores de este mercado. Pero prepárense para el dato que más llamó la atención: sus altavoces pueden costar desde 1.500 euros hasta 45.000 euros, dependiendo del diseño y de la complejidad del modelo. Definitivamente no son para escuchar música limpiando la casa. Con este talento oculto, Halit Ergen demuestra que su lado artístico va mucho más allá de la actuación. El actor también ha logrado combinar tecnología, sonido y trabajo artesanal en un proyecto exclusivo que mantuvo alejado de los reflectores durante años. Una inesperada noticia relacionada con la familia de Demet Özdemir acaba de sorprender a la prensa turca. Su hermana mayor, Derya Özdemir, se habría divorciado discretamente del empresario Yalçın Kale, con quien contrajo matrimonio en el 2021. Según la información publicada, la pareja decidió poner fin a su matrimonio después de 5 años y el proceso habría concluido en una sola audiencia. Todo se manejó con tanta discreción que la noticia no salió a la luz hasta después de concretarse la separación. Tras conocerse el divorcio, las fotografías de su boda y otros momentos felices de la pareja volvieron a circular por las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha explicado públicamente qué provocó la ruptura, ni han ofrecido detalles sobre el acuerdo de divorcio. Recordemos que cuando Derya y Yalçın se casaron en el 2021, la ausencia de Demet Özdemir en la ceremonia generó rumores sobre una posible crisis familiar, pero en realidad la actriz no pudo asistir porque se encontraba trabajando en las grabaciones de una serie en Çeşme. Tiempo después, Derya y Yalçın sí estuvieron presentes en la boda de Demet con Özguhan Koç, dejando claro que entre ellos no existía ningún conflicto. Incluso fueron vistos compartiendo alegremente en diferentes reuniones familiares. Personas cercanas de la pareja aseguran que Derya Özdemir y Yalçın Kale terminaron su relación en buenos términos. Por ahora ambos prefieren mantener las razones de la separación privada y continuar sus vidas alejadas del ruido mediático. La familia de Murat Yildirim e Iman Elvani están de celebración porque la querida pareja acaba de convertirse en padres por segunda vez y ya compartieron esta noticia con sus seguidores. La actriz marroquí dio a luz a un niño.
al que decidieron llamar Keren. Tanto la madre como el bebé se encuentran disfrutando de este momento tan especial, mientras la familia recibe numerosos mensajes de felicitaciones. Murat e Iman se casaron en el 2016 y desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas del entretenimiento turco, aunque suelen mantener su vida privada lejos de las cámaras. En octubre del 2022 compartieron con el público el nacimiento de su primera hija Miray. Tiempo después se conoció que estaban esperando a un segundo bebé y finalmente la dulce espera terminó. Ahora Miray se convirtió oficialmente en hermano mayor con la llegada del pequeño Keren, o en hermana mayor, porque la pareja anunció el nacimiento a través de las redes sociales, expresando su deseo de que sus hijos crezcan rodeados de salud, felicidad, amor, y como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de comentarios cariñosos por parte de sus seguidores y compañeros. Con la llegada de Keren, Murat Yildirim e Iman Elbani comenzarán una nueva y emocionante etapa como padres de 2 niños. La felicidad de esta querida familia ahora se multiplica por 4. Muchas felicidades para los orgullosos padres. Atención, fanáticos del sultán, una fotografía acaba de despertar la nostalgia y transportarnos nuevamente a los inolvidables pasillos del palacio de Topkapi. Selim Baykartar, Selma Ergeç, Nur Fetaoglu y Selen Ostur se reunieron después de varios años y posaron juntos para una fotografía que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. Para quienes todavía recuerdan perfectamente a cada personaje, estamos hablando de los actores que dieron vida a Sümbül, Aga, la sultana Hatice, Mehdi Gebran y Gülfem Hatun. Definitivamente en esta reunión solamente faltaron los trajes de época y la música dramática de fondo. La encargada de compartir la imagen fue Selen Ostur, quien publicó el cariñoso encuentro acompañándolo con un corazón, un gesto sencillo pero suficiente para demostrar que, aunque la serie terminó hace años, la amistad entre sus protagonistas continúa intacta. El sultán comenzó su transmisión en el 2011 y se convirtió en una de las producciones turcas más exitosas a nivel internacional. Sus intrigas, romances, traiciones y lucha de poder conquistaron a millones de espectadores y transformaron a sus personajes en figuras inolvidables. Como era de esperarse, la fotografía se llenó rápidamente de comentarios y corazones. Muchos seguidores recordaron sus escenas favoritas y celebraron ver nuevamente reunida a una parte tan querida del elenco. Sin duda, este encuentro fue un hermoso regalo para quienes todavía extrañan una de las épocas más memorables de las series turcas. Yo amaba esa serie, se los confieso. Burcu Biricik regresa con un proyecto muy especial. La querida actriz compartirá protagonismo con Murat Dakak en Jarabe, una nueva película turca que ya comenzó sus preparativos para rodarse en Estambul. La cinta será el primer largometraje de la directora y guionista Sanem Bay, quien escribió la historia inspirándose en acontecimientos reales. La trama seguirá a 3 desconocidos pertenecientes a mundos completamente diferentes, cuyos caminos se cruzan inesperadamente en las calles de Estambul. Los protagonistas serán Selin, una mujer que intenta encontrar su propio rumbo, Fatih, un joven decidido a cumplir su sueño de convertirse en actor, y Ahmed, un niño refugiado que desea reencontrarse con su padre. Aunque la película aborda temas profundos como la familia, la libertad, el sentido de pertenencia y la dignidad humana, lo hará incorporando elementos de humor negro, es decir, tendremos una historia emotiva y seria, pero contada desde una perspectiva diferente. Otro detalle que ha llamado muchísimo la atención es que Burcu Biricik no solamente actuará en la película, la estrella también trabajará detrás de cámaras como productora asociada, mostrando una nueva faceta dentro de la industria. El equipo planea presentar la película primero en prestigiosos festivales internacionales con Burcu Biricik, Murat Dakak y una historia tan humana. Jarabe promete convertirse en una de las producciones turcas más interesantes del cine independiente. Buenas noticias para los seguidores de Rosas y Pecados. La exitosa serie protagonizada por Murat Yildirim y Cemre Bayçel ya comenzó las grabaciones de su segunda temporada en Estambul. Después de conquistar al público durante su primera entrega, la producción regresará a Canal D el próximo 12 de septiembre con nuevos episodios cargados de dramas, secretos y muchísimas emociones. Obviamente Murat Yildirim volverá como Serhat, mientras que Cemre Bayçel retomará el papel de Zeynep. Las primeras imágenes desde el set muestran el equipo trabajando con mucha energía en escenarios decorados con rosas, dando así el
pistoletazo de la salida de esta nueva etapa, y es que la primera temporada terminó dejando a los espectadores con el corazón en la mano. Lo que debía ser el feliz día de la boda de Serhat y Zeynep terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla tras la revelación de varios secretos. Ahora Serhat tendrá que enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de su vida, mientras Zeynep intentará reconstruirse después de todo lo ocurrido. Además, la desaparición de la pequeña Kader, la posibilidad de que Serhat descubra que es su verdadera hija, y los problemas entre Asra y Jihan serán pieza fundamental de los próximos episodios. La serie, que está dirigida por Deniz Kanshelik, con guión de Yelda Eroglu y producción de MGM, con las grabaciones ya en marcha, Rosas y Pecados prepara un regreso lleno de revelaciones y nuevos conflictos. La esperada segunda temporada se estrena, como les mencioné, el 12 de septiembre por Canal D. Una de las parejas más recordadas de las series turcas volvieron a reunirse después de 11 años. Bergüzar Koler y Kenan İlmezeroglu, quienes conquistaron al público con su inolvidable historia en Karadayid, serán nuevamente compañeros en la segunda temporada de ABI. Como saben, durante la primera temporada, Kenan compartió protagonismo con Afra Sarayoglu. Sin embargo, la diferencia de edad entre ambos fue muy comentada y generó numerosas críticas en las redes sociales. Al finalizar la temporada, Afra confirmó su salida de la producción y explicó que su contrato solamente tenía duración de 1 año. Aunque también circulaban rumores sobre supuestos problemas de comunicación con Kenan, ninguno de los dos confirmó esas versiones. Ahora, la gran sorpresa es la llegada de Bergüzar Korel como su nueva protagonista. La primera fotografía de los dos actores juntos no tardó en emocionar a los seguidores de Karadayı, quienes además compararon cuánto han cambiado ambos actores durante estos 11 años. Bergüzar celebró su incorporación con un mensaje muy especial. La actriz expresó que existen reencuentros cuyo entusiasmo no desaparecen con el paso del tiempo. También confesó que volver a trabajar con Kenan se siente como si apenas ayer hubieran estado juntos en el set. La actriz aseguró estar muy emocionada por comenzar esta nueva etapa, reencontrarse con un equipo al que quiere muchísimo y formar parte de las nuevas historias de ABI. 11 años después, Bergüzar Korel y Kenan İlmezeroglu vuelven a compartir pantalla, despertando la nostalgia y demostrando que algunas parejas televisivas jamás pasan de moda. Ya tenemos fecha para el esperado regreso de Burak Özçivit a la televisión, su nueva serie, que en español se titularía algo así como El lugar donde nace el sol. La producción se perfila como una de las grandes apuestas de la temporada y contará una historia que comenzará en Alemania para luego trasladarse hasta la región de Çukurova, en Adana. Como les he comentado anteriormente, Burak interpretará a Kenan Kozan, un hombre que conoce en Alemania el amor de su vida, Leyla, el personaje de Beyza Gumelcine. El romance entre ambos se hará cada vez más fuerte, pero tendrá una poderosa enemiga, Kadelet, la madre de Kenan, quien se opondrá completamente a la relación. Las decisiones de la pareja terminarían alterando el equilibrio de toda la familia Kozan. Sin embargo, la serie ya está dando de qué hablar antes de su estreno. La incorporación de Burak se produjo después de que Ugur Güneş fuera retirado del reparto a última hora, un cambio que provocó numerosas críticas. También se generó una gran polémica por la elección de Sibel Taseoglu para interpretar a la madre de Burak, ya que entre los dos actores solamente existe 9 años de diferencia en la vida real. Sí, cosas de las series turcas. Las primeras imágenes de Kenan y Leyla, ambientada en Alemania, creo que serán grabadas en Ankara, con romances, conflictos familiares y el regreso de Burak Özçivit, donde nace el sol, llegará el 10 de septiembre, dispuesta a convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada. Oigan, los sábados por la noche se prepara una verdadera guerra por el rating de la televisión turca, porque la nueva serie turca Amerikan Koç, una de las grandes apuestas de ATV para la nueva temporada, ya tiene fecha oficial de estreno. La serie, cuyo título puede traducirse como La misión de Coral, les digo que por eso no le traduzco los títulos en español, porque a veces no tienen sentido. Pero bueno, seguimos. El proyecto reúne a 3 jóvenes muy populares de las series turcas, Kubilay Aka, Hafsanur Sankakutan y Bertan Aslani. Las grabaciones comenzaron con bastante anticipación en la ciudad de Mersin y la producción ya tiene preparados sus primeros 3 episodios. Definitivamente llegaron haciendo la tarea con tiempo. Amerikan Koç no tendrá un estreno nada sencillo porque ocupará una de las noches más competitivas de la televisión turca. La serie se enfrenta directamente con Gönül Dagi, transmitida por TRT1, y Rosas y Pecados de Canal D.
Esta última, protagonizada por Murad Yildirim y Jen Ravaichel, dominó ampliamente los índices de audiencia de los sábados durante la temporada pasada. Por eso la llegada de esta nueva producción podría cambiar completamente el tablero y provocar una interesante batalla entre los tres canales. Con un reparto muy llamativo, varios episodios listos y una fuerte promoción por parte de ATV, Mercan Koch llega dispuesta a conquistar el público desde su primer capítulo. La nueva batalla de los sábados comenzará oficialmente el 5 de septiembre, cuando estas tres producciones compitan por quedarse con el primer lugar de audiencia. Altiusto Istanbul no piensa huir de Ciudad Lejana. Después de varios rumores sobre un posible cambio en su día de transmisión, finalmente se confirmó que la serie continuará ocupándolo en las noches de los lunes. Todo comenzó porque Ciudad Lejana, una de las producciones con mejor índices de audiencia durante las últimas 2 temporadas, está a punto de regresar con su esperada tercera entrega. Altiusto Istanbul se estrenó durante el verano y consiguió la aprobación necesaria para continuar con la nueva temporada. Sin embargo, su audiencia ha disminuido durante las últimas semanas y algunos seguidores comenzaron a preocuparse por lo que podría ocurrir cuando regrese su poderosa rival. A través de las redes sociales, varios fanáticos pidieron al canal que se trasladara a la serie a otro día para evitar un enfrentamiento directo a Ciudad Lejana, pero la producción tomó una decisión bastante valiente. No habrá ningún cambio y Altiusto Istanbul seguirá transmitiéndose los lunes. Eso significa que la competencia estará más intensa que nunca, porque no será solamente 2 series luchando por el público. En esa misma noche también se emitirá Sevdan Karadeniz de Now y Evlilik Güzeldir de TRT. 4 producciones, una sola noche y millones de espectadores decidiendo qué historia seguir. Definitivamente los lunes dejará de ser tranquilos para convertirse en uno de los días más complicados de la televisión turca. La nueva temporada traerá una auténtica batalla por el rating y Altiusto Istanbul decidió quedarse para enfrentarla. Y la nueva serie de Sevdan Karadeniz todavía no se ha estrenado y ya está provocando comparaciones en las redes sociales. Now acaba de publicar un nuevo adelanto de esta producción, protagonizada por Meltem Akşol y Erden Adilse, pero algunos espectadores sintieron que esas imágenes les resultaron demasiado familiares. Según numerosos comentarios, el avance guarda varias similitudes con el primer tráiler de Tachayat Budeniz, la exitosa serie que llegó a TRT1 durante la temporada pasada. En aquel adelanto, Esme aparecía huyendo para evitar que Adil la alcanzara, una escena cargada de tensión que llamó mucho la atención al público. Ahora, la presentación de Sevdan Karadeniz recordó inmediatamente esa misma dinámica y los usuarios no tardaron en colocar ambos videos uno del lado del otro para compararlos. Las publicaciones se multiplicaron rápidamente, convirtiendo el supuesto parecido entre las dos series del Mar Negro en uno de los temas más comentados. Sevdan Karadeniz se transmitirá los lunes por Now, una noche en la que también tendrá que competir con producciones muy esperadas como Ciudad Lejana y Altiusto Istanbul y Evlilik Güzeldir. Así que entre las comparaciones de Tachayat Budeniz y la fuerte batalla por el rating, Sevdan Karadeniz comenzará su recorrido rodeada de tensión, competencia y un poquito de controversia. Un poquito no, demasiado. Y ya fue elegida la protagonista femenina de Davet Musad. Ekin Aksoy se une oficialmente a esta ambiciosa producción histórica y será la nueva compañera de Furkan Palali. Esta producción está siendo preparada para Tavi, la plataforma digital internacional de TRT, y contará con un total de 16 episodios. Las grabaciones comenzarán durante el mes de septiembre bajo la dirección de Jen Akyoldash y la producción de Tekden Film. Furkan Palali interpretará a Musad bin Umair, una de las figuras más importantes de la historia del Islam, mientras que Ekin Aksoy dará vida a Hanem, su leal esposa y compañera. La historia presentará la gran transformación de Musab, quien antes de abrazar el Islam era uno de los jóvenes más ricos, respetados y privilegiados de la Meca. Sin embargo, decidió renunciar a todas sus comodidades para defender su fe, iniciando así un camino marcado por el sacrificio, la valentía y la lucha. Aquí Akinosu regresa a la televisión completamente transformado. El actor será el protagonista de Amor y Trono, la nueva ambiciosa serie histórica de ATV, donde interpretará al poderosísimo Sultán Yelyucid Alaeddin Quwat. El primer adelanto ya fue publicado y la nueva imagen de Akin causó sensación en las redes sociales, con una larga cabellera hasta la cintura. Bueno, creo que estoy exagerando. Imponente vestuario de época y una actitud digna de un gobernante. El actor recibió numerosos elogios de sus seguidores, pero
Lo que no saben es que esa transformación no se consiguió solamente en colocarse el traje del sultán y mirar seriamente la cámara. Akin lleva aproximadamente 5 meses preparándose intensamente para el personaje. Desde abril el actor recibió entrenamiento avanzado de equitación, tiro con arco tradicional, combate cuerpo a cuerpo y coreografía de acción. También realizó exigentes rutinas de CrossFit y acondicionamiento físico para presentarse de manera convincente el lado guerrero del famoso gobernante. Su preparación tampoco se limitó al cuerpo. Akin trabajó junto a los directores Yamur Thailand y Durul Thailand y Jen Tulay para estudiar las emociones, los conflictos internos y la evolución del personaje. Además, recibió clases de asesoría histórica sobre la sociedad de ese siglo, la administración del Estado e incluso las costumbres que debían seguir durante las comidas. Con esta preparación, el actor busca transformar a Aladdin Keykubat no solamente como un gran sultán, sino también como un hombre marcado por el amor, el poder y sus propias luchas. Burak Deniz volvió a quedar en el centro de la atención. Esta vez no fue por una nueva serie ni por uno de sus elegantes eventos, sino por una relajada vacaciones en Bodrum. El famoso actor fue fotografiado en una exclusiva playa de Ortaköy, acompañado por una misteriosa mujer cuya identidad se desconoce por completo. Según las imágenes difundidas por la prensa turca, Burak pasó gran parte del día conversando animadamente con sus acompañantes mientras descansaba en los tumbones, o tumbonas es que se dice, ¿verdad? El actor lucía sonriente, tranquilo y disfrutando al máximo el verano de la costa del mar Egeo. Cuando el calor comenzó a aumentar, ambos decidieron entrar al agua para refrescarse. Todo parecía muy relajado hasta que Burak se percató de que varios reporteros estaban fotografiándolo desde la orilla. En ese momento el actor decidió terminar rápidamente su baño, salió del mar y regresó directamente a su tumbona. Digamos que después de descubrir las cámaras, las ganas de seguir nadando desaparecieron por completo. Como era de esperarse, las fotografías no tardaron en llamar la atención y la identidad de la mujer que lo acompañaba se convirtió en un tema de conversación. Sin embargo, hasta ahora Burak Deniz no ha realizado ninguna declaración y tampoco ha confirmado ningún tipo de relación que existe entre ellos. Sí, porque puede ser también una amiga. No hay que pensar solamente en lo sentimental. Pero en fin, nada, mi gente hermosa, voy a despedir el video. Ya, suficiente por hoy, ¿no? Invitarla a que se suscriban, le den manita arriba, me comenten sus opiniones por ahí debajo, como siempre, los estaré leyendo, los leo todo, no se crean. Y nada, nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo, bye bye, hasta la próxima.